Bueno, muy bien, muy bienvenidos entonces a este curso de la intercesión y la guerra espiritual, ¿verdad? Y estaba comentándoles que la manera como vamos a dirigir este curso va a ser con un 40% de la asistencia y participación, eso es lo que se evalúa, un 40% de la lectura de este libro que se llama Guerra Espiritual de Jaime Mirón. Va a valer la lectura y el informe 30%, y la exposición que les vamos a asignar a cada uno de ustedes igual va a valer 30%. Este libro les estaba comentando que es un libro bien interesante, bien equilibrado en cuanto a esta posición de la guerra espiritual. Usted sabe que en algunos temas como la guerra espiritual y eso, a veces hay unos extremos, ¿verdad? Que vale la pena hacer un examen bíblico de cada uno de esos extremos. Y me parece que el doctor Jaime Mirón lo aborda muy bien, lo aborda bastante bien. Él ha sido una persona que trabajó mucho con el evangelista Luis Palau. ¿Se acuerdan de Luis Palau, verdad? Que murió el año pasado. Y él estuvo muy cerca con Luis Palau. Por muchos años trabajó en el ministerio de Luis Palau. Entiendo que es argentino y es una persona que maneja muy bien teológicamente y exegéticamente muchos textos. Así que este libro próximamente ya se los vamos a enviar a sus correos para que ustedes lo tengan y empiecen a leerlo. Tiene menos de 80 páginas y ¿cómo se llama? Y es un libro bien con temas muy interesantes. Ok, es importante en el día de hoy que pasemos a observar algunos textos bíblicos que siempre nos deben de servir como base, como fundamento en cuanto a la temática. Y hoy yo quiero que ustedes puedan ir a Efesios capítulo 6, que tengan ahí su Biblia abierta o en su celular o donde usted lo accese mejor. Efesios capítulo 6, y quiero tener la participación de algunos de ustedes leyendo esta porción escritural que es base, que es fundamento a lo que vamos a estar hablando hoy. Le pediría a la hermana Marcela Ramos, allá desde Turrialba, que por favor nos lea Efesios 6 del 10 al 20, por favor, del 10 al 20, si nos hace el favor. Le agradezco mucho. Señor pastor, nomás regáleme 30 segundos que mi hijo me está trayendo los anteojos. Está bien, claro que sí. Sí, Gracias. este pasaje de Efesios y el pasaje de Corintios, que es el otro que vamos a estar hoy poniendo como base, como fundamento bíblico teológico para este tema de la guerra, de la intercesión y la guerra espiritual, son pasajes que son muy claros, pasajes del apóstol Pablo. Adelante, hermana Marcela. Dice Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno
Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Gracias, Marcela. Con Qué gusto. importante. Este es un pasaje clave, fundamental, cuando estamos hablando de la intercesión y la guerra espiritual. Y yo quiero que ustedes noten algo desde que inicia el versículo 10, ¿verdad? Donde dice, por lo demás, hermanos, ¿verdad? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, nos está hablando de la fuente motora, nos está hablando del poder que podemos nosotros tener como cristianos, ¿Dónde está la fortaleza? ¿Dónde está la fuerza para el creyente para hacer la obra de Dios, para hacer la misión de Dios? Importante, porque usted y yo y muchos hermanos, las iglesias están haciendo una labor de evangelización, están haciendo una labor misionera, están haciendo una labor comunitaria. Y a veces creemos que lo podemos hacer en nuestra capacidad, en nuestra inteligencia, poder desarrollar proyectos en nuestra capacidad, pero desde el inicio el apóstol Pablo pone una base, pone un fundamento y dice que la fuerza motriz, la fuerza poderosa, el dínamo, como lo dice en otro pasaje que estudiamos en otro curso, Efesios 5:18, es el poder del Espíritu, es la dinamita del Espíritu, es el poder de Dios. Y él dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, en su fuerza poderosa. O sea, la labor que nosotros hacemos es una labor espiritual y debemos de tener claro desde que estamos hablando de este curso de intercesión y guerra espiritual, que todo el ambiente en el cual usted desarrolla, desempeña un ministerio, es un ambiente donde en cierta medida vamos a invadir los lugares, vamos a invadir los lahares del enemigo, vamos a invadir lugares donde alguien está teniendo, por decirlo así, el control. Y entonces por eso se requiere que nosotros usemos las herramientas espirituales. Y el apóstol Pablo desde el inicio aquí en Efesios 6, está diciendo y poniendo de manifiesto que nos tenemos que fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo quiero que usted note una serie de verbos que son claves e importantes. Yo, por ejemplo, tengo aquí una Biblia, siempre, a veces uso el celular y otras cosas ahí, ¿verdad? Pero generalmente yo en mi Biblia tengo bien marcado una serie de verbos claves fundamentales en este pasaje. Por ejemplo, el primer verbo que tengo marcado es en el versículo 11, donde dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Vestidos, téngalo ahí presente. El segundo verbo que tengo marcado acá es en el versículo 13, donde dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Ese es el segundo. El tercer verbo, y generalmente está dado en modo imperativo, es en el versículo 14. Estad pues firmes, estad pues firmes. Tome muy en cuenta cada uno de estos verbos. El cuarto versículo aquí clave es en el versículo 17. Tomad el yelmo de la salvación. Tomad el yelmo de la salvación. Y los otros dos versículos claves es el versículo 18. Orad en todo tiempo, orad en todo tiempo. Y dice también el versículo 18, y velad en ello. Entonces, usted se puede dar cuenta que aquí en Efesios capítulo 6 se ponen de manifiesto 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos en modo imperativo. Son órdenes que da el Señor a través del apóstol Pablo, que en la guerra espiritual, que en la intercesión espiritual, nosotros tenemos que desarrollar.
Y obviamente cada uno tiene una breve explicación. Habla de vestirnos con toda la armadura del Señor, de toda la armadura de Dios. Habla, y qué importante, porque este concepto es un concepto militar, es un concepto de guerra, es un concepto del mundo de las batallas. Usted sabe que esto era muy normal en este contexto paulino. Él estaba ahí en Éfeso, estaba el imperio romano gobernando, y era un imperio que conquistó a otras naciones, que conquistó a otros pueblos, que tenían sujeción en impuestos. Bueno, él está pensando en todo ese concepto del ejército, está pensando en el concepto de los soldados, y él hace este parangón, hace esta comparación para decir que también el creyente tiene que vestirse de toda la armadura, pero en el ámbito espiritual, y pone de manifiesto desde el inicio cuál es el campo de nuestra batalla. Y él dice, porque la lucha que nosotros estamos librando como individuos, como iglesia, como equipo misionero, como organizaciones cristianas, es el mundo espiritual, donde nuestra guerra, nuestra lucha espiritual no es contra sangre y carne, no es contra humanos. Usted no está luchando ahí contra un alcalde, usted no está luchando ahí contra un presidente, usted no está luchando contra un director de una escuela, usted no está luchando ahí contra el encargado comunal. No, no, no. Hay detrás de ellos otra fuerza mayor, otra fuerza principal, sobre todo cuando esa persona no tiene a Cristo en su corazón. Y Pablo pone de manifiesto que nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra una persona humana, sino que la lucha es contra principados, es contra potestades, es contra los gobernadores de las tinieblas, las huestes espirituales, dice el apóstol Pablo, de maldad en las regiones celestiales, en las regiones del cielo. Es ahí donde se lidia, es ahí donde se lucha, se tiene esa guerra espiritual. Hoy voy a enfocar estos dos pasajes, el de Efesios y el de Corintios. Ahorita lo vamos a ver más adelante. La otra semana voy a enfocar un pasaje en Daniel capítulo 10, donde hay también otra guerra espiritual, donde también hay otra lucha espiritual. Y Daniel tiene que ayunar 21 días, tiene que ayunar, tiene que usar esa herramienta espiritual, tiene que usar esa disciplina espiritual para poder vencer a las huestes satánicas. Ok, entonces ya sabemos que el campo de lucha es las regiones celestes, son las regiones donde Satanás está gobernando, donde él está organizándose y él está cautivando a pueblos, está cautivando a barrios, está cautivando a países, a naciones, a regiones. Hay un concepto que introduce un gran escritor cristiano que profundizó mucho en este tema de la guerra espiritual y la cartografía espiritual, Peter Wagner, y él habla de que hay demonios en regiones, de que hay demonios en ciertos sectores, ¿verdad? Y eso quizás en algún momento va a ciertos extremos, pero es una realidad, ¿verdad? A veces hay demonios que están controlando idolatría, y usted dice, pero estamos evangelizando tal comunidad, tal pueblo, y uno se da cuenta que hay mucha idolatría en ese lugar, en esos pueblos. Precisamente detrás de esa idolatría hay personas que están tratando de hacer una labor tremenda, una labor tremenda. Marcela, usted levantó la mano, ¿verdad? Usted quería tener una participación. Adelante, Marcela. Hermano, por ejemplo, bueno, creo que usted conoce a don Daniel Ureña, ¿verdad? Esposo de doña Elizabeth Sánchez, que él es dominicano, pastor dominicano. Y él dice, obviamente en República Dominicana de igual hay pecado, hay toda esa maldad y todo, pero él dice, nuestra frontera con Haití, Sí. dice él, usted cruza, bueno, usted ha ido, ¿verdad, Pastor Ronald? Sí, usted ha ido a claro. Haití. Y el pastor Daniel nos decía, usted cruza Haití y se siente el peso espiritual de lo que se mueve ahí. Y Claro. entonces él una vez nos hablaba de eso, de esas potestades que se asientan y gobiernan sobre un lugar por la idolatría, la hechicería, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y él nos dejaba ese ejemplo y siempre me quedó grabado que él hablaba de Haití.
Es correcto. En Haití el gran problema es el vudú, la práctica del vudú, ¿verdad? Un sincretismo que han hecho, ¿verdad? Aún con la religión católica, la religión evangélica, porque todavía hay muchos creyentes. Yo comentaba hace el día martes, creo que con un grupo de capellanía, de la experiencia que yo tuve. Estábamos hablando de misión y de cultura, de la experiencia que yo tuve estando en Haití, ¿verdad? Donde estuve en una iglesia, ¿cómo se llama? Una de las iglesias más grandes ahí en Puerto Príncipe, la iglesia de Dios del Evangelio completo. Y ahí estuvimos en esa iglesia de Dios del Evangelio completo, ahí predicando la palabra. Es una iglesia bastante grande, tal vez de 3,000 personas aproximadamente. Y yo recuerdo que prediqué la palabra y hablé de un tema de orden espiritual, pero yo estaba consciente, amados hermanos, hermanos estudiantes, de que ahí en Haití los creyentes y eran cultos muy efusivos. Usted sabe que son haitianos y ellos son con esa tendencia afrocaribeña, ¿verdad? Y son muy alegres y entran de lleno en los cultos y hay un mover muy bonito del Espíritu Santo. Sin embargo, muchos de estos creyentes salen de ahí y aún en sus casas todavía mantienen prácticas del vudú. O sea, hay un sincretismo espiritual, hay un sincretismo espiritual y es correcto lo que decía el pastor Daniel Ureña, quien es dominicano y ¿cómo se llama? Obviamente la isla de la Española es como se llamaba esa isla, ¿verdad? Que incluía República Dominicana y Haití, es una sola isla y usted siente la diferencia porque yo llegué la primera vez en avión directamente de Panamá a Puerto Príncipe, pero la segunda vez vine primero a República Dominicana y vine por tierra a Haití. Y es cierto lo que dice este pastor Ureña. Usted percibe en los aires algo diferente cuando ingresa a Haití. ¿Por qué? Porque lastimosamente Haití fue dedicado a Satanás. Haití, uno de sus presidentes lo ofreció a Satanás. Le dijo, Satanás, tú puedes poner tu trono en este lugar. Y usted lo puede observar en Haití, ¿verdad? No vamos a ir a extremos en cuanto a juicios, pero Haití es una nación pobre, muy pobre, una de las naciones más pobres de América Latina, una de las naciones más pobres de todo el mundo. Es una nación que está sufriendo embates de la naturaleza cada rato, terremotos, ¿cómo se llama? Los huracanes pasan por ahí y hay prácticas muy raras, hay prácticas muy extrañas, ¿verdad? Ahí en Haití hay mucha violencia. Vea que acaban de asesinar a su presidente. O sea, todas esas situaciones a usted le hace pensar que definitivamente en Haití algo está pasando, algo raro, algo está sucediendo. Ahí es precisamente eso. Cuando usted va a estos lugares, tiene que ir muy bien preparado espiritualmente, porque usted va a encontrarse directamente con huestes celestiales en las regiones celestes que gobiernan ahí esa nación de Haití. Pero bueno, uno se pregunta, ¿cuál es el recurso? ¿Cuál es el medio que Dios ha dado? Y ustedes eso lo vamos a estudiar tal vez conforme vayamos ahí avanzando en el curso. Ahí dice en el versículo 13, en Efesios capítulo 6, por tanto, tomad el segundo verbo. Ya se nos dijo en el primer verbo que tenemos que vestirnos con toda la armadura de Dios, vestirnos con toda la armadura de Dios. Y ya les estoy dando hasta aquí, hasta el punto de un bosquejo para un sermón del domingo. Si tienen alguno o alguna que predicar el domingo, aquí les estoy dando el bosquejo para que lo predique o en una célula o en una reunión de mujeres. Ahí está. Entonces, el primero es vestido de toda la armadura. El segundo punto es en el versículo 13. Tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado, estar firmes. Entonces, dice que tomemos toda la armadura. Miren, en el mundo militar, ningún soldado, ninguna persona dice, no, hoy no me voy a poner el casco, digamos, si es un soldado de infantería, o no, hoy no voy a llevar el rifle. O dice por ahí, no, hoy no voy a llevar las granadas
que andan aquí atrás, ¿verdad? No, hoy no voy ¿cómo se llama? Andar ahí, ¿cómo se llama? Lo que controla la presencia del enemigo ahí, unos radares que usan ellos. Bueno, una serie, ahora con toda la tecnología, esta gente está plagada de tecnología, ¿verdad? Y aún ahora están usando los drones para supervisar a los enemigos. Mire, generalmente la gente en el mundo militar no pasa desapercibido ningún detalle, porque sabe que si se pasa desapercibido un detalle, el enemigo puede ganar la batalla. Y vea que ese es el consejo que da Pablo ya hace más de 2000 años, ¿verdad? Por tanto, tomad toda, no dice una parte, no dice un 25%, no dice un 50%, tomad toda la armadura de Dios. Porque si nos ponemos toda la armadura de Dios, vamos a poder enfrentar al enemigo. Así que tenemos que usar el recurso de la oración, tenemos que usar el recurso del ayuno, tenemos que usar el recurso de la evangelización, tenemos que usar el recurso de cómo se llama, todos los recursos que el Señor nos da, la fe, creerle a Dios, creer a la palabra de Dios. Ok, tercer verbo, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la coraza de justicia y calzados los pies con el celo para anunciar el evangelio de la paz. Hay algo importante cuando nosotros nos ceñimos los lomos, nos protegemos aquí, ¿cómo se llama? Nuestros pechos y nos ponemos el yelmo de la salvación. Le quiero decir una cosa, cuando usted evidencia la presencia satánica, ahí yo a veces me pongo a pensar, ¿por qué a veces a la mayoría de la gente no le gusta compartir la palabra de Dios? No le gusta evangelizar, no le gusta compartir su fe a otras personas. Bueno, le quiero decir que cuando eso pasa, cuando eso sucede, hay alguien que está muy contento, alguien que está muy complacido, y ese se llama el enemigo, ese se llama Satanás, porque vea lo que implica. Vea lo que Pablo nos está diciendo en un contexto de guerra espiritual, en un contexto de intercesión poderosa. Dice que nosotros tenemos que calzarnos los pies con el celo para anunciar el evangelio de la paz. ¿Cómo invadimos los terrenos del diablo? ¿Cómo invadimos los terrenos del enemigo? Yendo a diferentes lugares, por más que nos digan que es muy duro, por más que nos digan que ese lugar no tenemos que entrar, llevando el evangelio, la presencia de los hijos de Dios, llenos del Espíritu Santo, con el poder de Dios, la presencia de nosotros en la evangelización, en lugares donde Cristo no ha sido anunciado, donde Cristo no ha sido predicado, o lugares donde Satanás ha estado gobernando tranquilo por años, ¿verdad? Entonces es importante ir a anunciar con el evangelio de la paz. Y yo le voy a decir, he tenido muchas, pero muchas experiencias. Sabe que yo formo parte de un equipo misionero. Y bueno, el sábado precisamente vamos para San Rafael de Puriscal. Ya voy como 3 o 4 veces desde que empezamos esa obra ahí. Obviamente yo estoy mandando a otros integrantes del equipo, pero ese es un lugar donde nosotros percibimos muchas cosas extrañas. Ahora que estaba hablando Marcela de la percepción de cosas extrañas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí ha habido mucho adulterio, es un lugar donde ha habido mucho alcoholismo, donde se han asesinado personas. Entonces, en esos aires donde hay mucha idolatría, ¿verdad? Ahí en cada casa, ahí tienen un lugar donde hay una virgencita, donde hay alguna cosa por ahí, ¿verdad? O sea, todo eso se percibe en ese ambiente. Y ahora nosotros estamos yendo a predicar la palabra y ya nos dice la hermana que nos invitó y con la que iniciamos ahí en el lugar, en su propiedad, nos dice, mire, a veces la gente pasa y dice, les ha dicho a ustedes que ustedes son brujos. O sea, imagínense, nos ha dicho a nosotros Satanás hablando, presentándose el mismo, ¿verdad? Dice que ustedes son brujos porque oraron por ahí y están predicando, dice que son brujos, o sea, nos tacharon de brujos, imagínense, a nosotros, porque oramos y porque pedimos que Dios tomara posesión de ese lugar, porque fuimos a evangelizar. Mire, Satanás es excelente en decir mentiras. Y le digo yo a la hermana, eso no es nada, eso no va a ser nada. Va a ver más adelante lo que va a empezar a decir Satanás. ¿Por qué? Porque le invadimos su terreno. Le invadimos el terreno con el evangelio de la paz.
Lo estamos haciendo en fe, estamos en fe diciendo el poder de Dios está sobre nosotros y el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y Satanás, tú estás vencido. Cristo va a demostrarlo en el corazón de muchas personas. Gracias a Dios, ya van 25 personas que han recibido a Jesús como Señor y Salvador. Ya van 25, pero creemos que al final del año serán 40, serán 50 personas. Vamos a eso, estamos haciendo eso. Entonces, es importante tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Qué es lo que hablamos nosotros ahí? ¿Qué es lo que predicamos ahí? Es la espada del Espíritu, es la palabra de Dios. Es la espada del Espíritu, es la palabra de Dios. Ella es la que cambia, ella es la que restaura. Ella es la que, vea que cuando a Cristo Satanás lo quiso enfrentar allá en la tentación, ¿cuál fue la defensa de nuestro Señor Jesucristo? Escrito está, al Señor solo adorarás. Y cada vez que Satanás puso una tentación, ¿qué fue lo que hizo Cristo? Citó la palabra, el poder de la palabra, el poder de la palabra, dejar que la palabra de Dios fluya. Mire, ante el poder de la palabra de Dios, yo he tenido experiencias donde hemos estado sacando un demonio en una persona y usted lee un pasaje ahí, por ejemplo, Isaías 53, donde habla del siervo de Jehová, donde habla del poder de la sangre de Cristo, donde usted habla acerca de que Satanás, el destino que le espera es el lago de fuego, y mire, esa persona endemoniada se manifiesta más. Donde el demonio oye la palabra de Dios, donde Satanás oye la palabra de Dios, inmediatamente reacciona. He visto como personas endemoniadas, al que está leyendo la palabra de Dios, lo vuelven a ver así, de una forma fija, y a veces quieren hasta lanzársele. No resiste la palabra de Dios, es lo que está diciendo Efesios acá. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pablo dice, yo necesito que oren por mí. Yo necesito que oren por mí. Es importante que esa espada de doble filo entre y de esa estocada, como decía ahora Marcela, ahí en el chat. Es importante dar esa estocada con la palabra de Dios. Y él dice, Pablo, oren en todo tiempo, ¿verdad? Por eso este curso se llama Intercesión y Guerra Espiritual. Y dijimos, el asunto del curso, dijimos, la clave fundamental es la oración. La clave fundamental es la oración. Hay poder de Dios en la oración. Hay poder de Dios en la oración. Y Pablo dice, oren en todo tiempo. Ahí está el quinto verbo clave, vestidos con toda la armadura, tomad toda la armadura, estad pues firmes, tomad el yelmo de la salvación, tomad el yelmo de la salvación para no escuchar. Yo le dije a la hermana cuando le dijeron, mire, es que ustedes son unos brujos, es que ustedes hacen cosas raras. Hermana Cristina, ella se llama Cristina, póngase el yelmo de la salvación. El yelmo la hace, es como unos audífonos, ¿verdad? Que no la permiten escuchar, no escuche al diablo. No escucha al diablo porque él sabe cuál es el destino de él. Y hoy nosotros hemos llegado a invadirle sus terrenos y él está enojado y va a decir eso y va a decir un montón de barbaridades. Pero cada vez que nosotros vamos a ese lugar, tenemos una cobertura de 200 personas orando. ¿Qué le parece? Porque nosotros entendemos que es una guerra espiritual, que es una guerra. Y Pablo dice, oremos en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu. Y dice, y velad en ello. O sea, hágalo de manera constante, con toda perseverancia, con toda perseverancia. Pablo necesitaba el respaldo de la iglesia y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra. Yo he percibido, he visto la diferencia cuando alguien está orando por usted, cuando alguien está intercediendo por usted. Usted tiene una palabra poderosa, usted tiene una palabra que le respalda, usted ve milagros, usted ve cosas grandiosas y maravillosas. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, con autoridad, el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador, dice el apóstol Pablo, en cadenas y con denuedo hable lo que debo de hablar. Así que no hay nada, no hay nada que ate
al evangelio. No hay nada, no hay ninguna fuerza en este mundo que pueda atar el evangelio, que pueda atar a la palabra de Dios. Pero vea que es importante orar, orar con perseverancia, con súplica, con clamor, ¿verdad? Como decía Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que ahí en Efesios capítulo 6 tenemos la primera base, el primer fundamento en cuanto a la guerra espiritual. Vamos a ir a otro texto y le voy a pedir a Noemí Jenkins, tenga la gentileza de leer 2 Corintios capítulo 10. 2 Corintios capítulo 10 del versículo 3 al 6, por favor. Del versículo 3 al 6. 2 Corintios 10, 3 al 6. Vea qué interesante lo que dice Pablo. Él está haciendo su ministerio ahí en Corinto, ¿verdad? Y empieza a haber gente ahí que empieza a cuestionar lo que él está haciendo, el ministerio. Y Pablo se defiende con autoridad. Y vea lo que dice en el versículo 3 en adelante. 2 Corintios 10. Adelante, Noemí. El 3. Es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Estamos dispuestos a castigar a todo el que no obedezca a Cristo, comenzando por ustedes, hasta que llegue el día en que todos lo obedezcan. Amén. Amén. Gracias. ¿Qué versión es esa, Noemí? Esta es traducción actual. Traducción actual. Ok. Sí, lenguaje actual. Muy bien. Vea qué interesante lo que Pablo está hablando ahí en el versículo 3 de 1 Corintios, 2 Corintios 10. Pablo está hablando en este contexto de que él tiene la autoridad como apóstol que es del Señor. Estaba siendo cuestionado su ministerio, estaba siendo cuestionado. Estaba diciendo, no, usted viene aquí seguro con otro propósito, con otro fin. Pero Pablo dice claramente desde el versículo 3, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aunque andamos en este estuche, usted y yo tenemos un estuche que se llama la carne, que se llama el soma, el cuerpo, lo físico en griego, eso es el soma, pero dice, no andamos en la carne. Y Pablo dice, porque las armas de nuestra milicia, las armas de nuestro ejército, dice Pablo, no son ¿qué? Carnales. No son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Entonces, observe algo importante que el apóstol Pablo, este gran misionero, este hombre que escribió 13 cartas, que abrió iglesias en Asia, que abrió iglesias en África, que sembró iglesias potenciales en África, siendo enviado por la iglesia de Antioquía, este hombre que anduvo antes en un camino equivocado, pero camino a Damasco, encuentra a Cristo y Dios le dice, quiero que seas un instrumento poderoso para mi gloria. Y todo lo que había pasado en la vida de él, Pablo creía que él no era merecedor de la gracia de Dios, del poder, pero el poder de Dios lo cambia, lo transforma y le dice, ahora te voy a enviar nada más y nada menos. ¿Qué le parece? Nada más y nada menos a fundar iglesias a 3 continentes. Te voy a enviar a fundar iglesias a Asia, a iglesias a Europa, iglesias a África. Pablo, tú serás instrumento, pero tienes que estar en las manos mías, tienes que descansar en mí y en el poder de mi fuerza y vas a ser un instrumento poderoso para la gloria. Y dice, aunque Pablo, tú andes en la carne, aunque andes en ese estuche que se llama cuerpo, el soma griego, eso no hay problema. Dice, porque yo te voy a dar herramientas poderosas, te voy a dar herramientas que van a penetrar en las fortalezas del diablo, en las fortalezas de Satanás, porque la fuerza
fuerzas de nuestra milicia no son carnales. Las fuerzas de nuestra milicia no es inteligencia, no es capacidad. Las fuerzas de la milicia mía son espirituales. Es el poder de Dios, es el poder de Dios, es el poder del Espíritu Santo. El espíritu más grande que existe sobre la tierra se llama el Espíritu de Dios, se llama el Espíritu Santo. Y ese es el poder que Pablo, un hombre lleno de la gracia, un hombre que andaba en el Espíritu, un hombre que andaba lleno del Espíritu Santo, fue ahí a Corinto y derribó fortalezas. ¿Las fortalezas de quién? De Satanás. Y estoy seguro, amadas hermanas y hermanos de este grupo de estudio que hoy estamos iniciando, que es igual allá donde usted vive, en Limón, en Turrialba, en Guadalupe, en Coronado, allá en Honduras, en donde se encuentren ustedes, en Costa Rica o fuera de Costa Rica. Yo estoy seguro, estoy convencido que hay fortalezas que Satanás tiene, hay fortalezas que el diablo tiene y que necesitamos invadirlas con el poder del Espíritu, con el poder de la palabra. Es necesario llegar a esos lugares. Ahí Pablo está poniendo, perdón, de manifiesto que va a derribar argumentos y toda altivez que se levanta. Les comentaba el día martes al grupo de capellanía que cada vez que yo salgo a evangelizar ocurren cosas bien extrañas. Pero ya yo me conozco esas cosas del diablo. Ya yo sé cuáles son las estrategias del diablo. Incluso en la misma labor de evangelización, vez tras vez, me encuentro personas que me dicen, mire, señor, qué bonito lo que usted está hablando, pero dígame una cosa, ¿de qué religión es usted? Esa es la primera. Y mientras esa persona me está preguntando, ¿de qué religión es usted? Yo en mi mente estoy diciendo, te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús. Porque esa es una estrategia que usa la gente. Porque quiere saber que Efraín, ¿de qué religión eres vos? Ah, yo soy cristiano evangélico. Ah, ya. Ah, sí, yo sé lo que piensan ustedes los cristianos evangélicos. Ya lo entiendo. Está bien, señor, muchas gracias. Le respeto. Gretel, ¿usted de qué religión es? ¿De qué religión? Ah, yo soy católica, apostólica y romana. Ah, ya sé qué es lo que usted cree. Sí. Marcela, ¿usted de qué religión? Ah, yo soy testigo de Jehová. Soy testigo de Jehová. Ah, sí, ya sabemos de la Westover y todo eso. Reprendo, dijo aquel. Sí. Reprendo. Sí. ¿Y cómo y usted, Noemí, de cuál religión es usted? Ah, yo soy de los santos de los últimos días. Y entonces ya, o sea, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Lo quieren a usted encasillar. Satanás lo quiere encasillar a usted. Le quiere, para de una vez, ellos astutamente con sus artimañas, ah, eres testigo de Jehová, ah, eres esto, ah, eres cristiano, ah, eres católico, ah, eres lo otro. De una vez lo encasillan para tirárselo, para volárselo. Pero Dios me dijo un día, no les hagas caso. Y cada vez que una persona me pregunta, porque vez tras vez, me hacen la misma pregunta, ¿de cuál religión es usted? ¿A quién representa usted? ¿De cuál iglesia es usted? De una vez yo les digo y me los tiro abajo. Yo no soy religioso. Yo no pertenezco a ninguna religión. ¿Le queda claro? Yo tengo una relación con Jesucristo. Yo tengo una relación con Jesús, el Hijo de Dios, el que vino a salvarte y que hoy te está hablando a tu corazón, te está hablando a tu mente y que me ha enviado a este lugar para darte esta palabra. Y la gente hasta que reacciona. A veces nos quieren encasillar. La próxima vez que lo quieran encasillar, sacúdase, defiéndase. Dígale, no, yo no pertenezco a ninguna religión. Yo no pertenezco a ninguna religión, no. Yo tengo una relación con Jesucristo. Él vino a mi corazón, Él me cambió, Él me transformó. Y hoy, de una vez, pásele, de una vez, tírele, ¿verdad? La palabra. Y hoy, porque así es, hermanos. Yo a veces le pregunto también a las personas, ¿a usted le dijeron que hoy íbamos a venir aquí a este lugar a compartir la palabra?
Y todo el mundo se me queda viendo así con los ojos raros. Me dice, no, 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 nadie nos dijo. En serio, nadie les avisó. Sí, nadie nos avisó. Allá una persona en la zona de los Santos, allá andaba yo por un lugar ahí largo, allá, la Uruca de Acerrí, pero eso es allá larguísimo, por San Ignacio de la Costa. No, nadie me avisó. Y le digo yo, pues nadie le avisó, ¿sabe por qué? Porque hoy Dios tenía un propósito con su vida. ¿Sabe de dónde vengo yo? Yo vengo allá desde las montañas de Coronado. Y vine hasta aquí hoy. Recorrí 4 horas para venir a darle a usted esta palabra. ¿Está usted anuente al recibir esta palabra que Dios quiere hoy darle? Y esa persona empieza el Espíritu Santo a tratar, empieza el Espíritu Santo a convencerle, empieza el Espíritu Santo a hacer una obra. Tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Tenemos autoridad en el nombre de Jesús, porque las armas de nosotros no son carnales, son espirituales y son para destruir las fortalezas. Vamos a derribar todo argumento que se levanta del diablo, lo vamos a derribar, lo vamos a echar abajo. Por eso usted tiene que ser un hombre y una mujer nutrida de la palabra de Dios. Por eso usted tiene que ser una persona que conozca la Biblia, que conozca este libro. Por eso es importante que usted conozca también la teología, las doctrinas, porque muchos de estas personas van a salir con argumentaciones, con ideas, con esto, con otro, pero nosotros vamos con un objetivo cuando entramos y vamos a derribar esas digámoslo así, esos lugares, esos fuertes del diablo, esos bases militares del diablo, las vamos a derribar, como lo hizo Josué con los muros de Jericó, como lo hizo Elías ahí con los profetas de Baal. Nosotros estamos del lado del poder de Dios, estamos del lado del espíritu más grande que existe sobre la tierra. Por eso dice ahí Pablo, nosotros con la palabra, con el mensaje, vamos a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, a recibir a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Así que, amados hermanos, estamos en una lucha espiritual, estamos en una guerra espiritual. Vamos a invadir los terrenos de Satanás, vamos a invadir los terrenos del diablo. Y hoy hemos querido introducir con Efesios capítulo 6, 2 Corintios 10. La otra semana vayan leyéndose Daniel 10, porque ahí vamos a estar estudiando Daniel capítulo 10. Ahí hay otra lucha, ahí hay otra guerra espiritual. Uno de los pasajes del Antiguo Testamento que habla más en cuanto a esa lucha espiritual. Quiero a continuación, el curso se llama Intercesión y Guerra Espiritual y quiero presentarles un par de PowerPoint hoy en la introducción que estamos teniendo de este grupo de los miércoles. Quiero presentar un PowerPoint sobre la oración. Vamos a verlo unos minutos y después vamos a ver otro PowerPoint para de esta forma dar por introducido el curso de intercesión y guerra espiritual. Y como ustedes lo vieron en los dos pasajes, se habló del tema de la oración o de la intercesión. Y nosotros, ¿para qué estamos usando la oración? Bueno, estamos usando la oración, como decía el apóstol Pablo, para interceder, ¿verdad? Vamos a interceder por las necesidades, por las peticiones de las personas, pero también la oración tenemos que usarla para guerrear, para guerrear. Y se requiere que cada uno de nosotros seamos personas de oración, ¿verdad? Para que enfrentemos cada día nuevos retos, para que veamos oportunidades. Vamos a estar enfatizando, como lo dijimos en el curso de espiritualidad, el curso pasado, que estuvo muy bueno, que muchos de ustedes lo disfrutaron. Hablamos de las disciplinas espirituales y una de las grandes disciplinas espirituales es la oración, el hábito de la oración. Como discípulos de Jesucristo tenemos que ser hombres y mujeres de oración. Una persona que realmente es espiritual, una persona que está siendo guiado por el Espíritu de Dios, una persona que anda bajo la guía del Espíritu de Dios, una persona que está dando el fruto del Espíritu Santo, como lo dice Gálatas, o que es lleno del Espíritu, como dice Efesios 6:18, es una persona
que tiene el hábito de la oración. No me venga nadie a convencer y decir, es que esa persona es oración, esa persona es muy espiritual, es que esa persona la guía a Dios, es que Dios la usa. Yo quiero examinarle las rodillas a esa persona. Quiero examinarle cómo levanta sus manos al Señor. Quiero saber cuál es el hábito en la madrugada o en la mañana o a mediodía o en la noche que tiene esa persona. Es importante el hábito de la oración. Esta es una herramienta que nos va a permitir a nosotros, ¿verdad?, desarrollar ese hábito de la oración. Y vea qué bonito lo que dice Mateo 6:6. ¿Por qué? Nosotros tenemos que prepararnos para la guerra, prepararnos primero en nuestro interior para ir a desatar el poder de Dios. Y dice Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en secreto, te va a recompensar en público. O sea, vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver el fruto de esa disciplina espiritual que se llama la oración, de ese hábito que se llama la oración, cuando vayamos y estemos ahí en público. ¿Por qué? Porque la oración es una comunicación en dos vías entre el creyente y Dios. ¿Y qué es el objetivo de la oración? ¿Qué es el objetivo de interceder? Bueno, el objetivo es desarrollar una relación cercana. Yo tengo que ser un hombre, una mujer de oración, porque después el Señor me va a respaldar en público. Cuando usted es una persona de oración, y creo que una de las cosas que decíamos en el curso de la espiritualidad bíblica era que usted dice, bueno, a mí me gustaría crecer en la fe, pues péguesele a alguien que tiene fe ahí en la iglesia. A mí me gustaría ser una persona que evangeliza y disipule. Ok, péguesele a alguien que evangeliza y disipule. Yo quisiera ser una persona, ¿cómo se llama? De oración, pues péguesele a alguien que es una persona, un hombre, una mujer de oración, que hay muchos en las iglesias que han aprendido ese hábito. Aprendamos ese hábito, vayamos en vía de ese hábito, porque esa relación cercana con Dios nos va a ver el fruto de recompensas en público. Vamos a ver la gloria de Dios, Dios usándonos quizás para sanar a personas, para ministrar a personas, para invadir los terrenos de Satanás cuando evangelicemos y hagamos varias labores. Ahora, en la oración tenemos que tener claro, existen varios elementos como la adoración, ¿verdad? Incluso la palabra adoración, si usted la lee bien, es oración, oración, o sea, junto a la oración. La oración tiene que estar junto a la oración. La adoración debe estar en conjunto con la adoración. Y veremos en una clase posterior, hoy no vamos a tener todo el tiempo para ver eso, pero vamos a ver en una clase posterior, la otra semana, de qué importante es la oración, la adoración en la guerra espiritual. Qué importante es la alabanza y la adoración en la guerra espiritual. A veces tenemos que usar la adoración en medio de la adoración, en medio de la alabanza. Es una manera también, así como a veces clamamos para que y predicamos la palabra, ya estas están siendo herramientas para penetrar en ciertos lugares. A veces la adoración, la alabanza y la adoración son instrumentos que Dios usa para la guerra espiritual. En segundo lugar, la confesión. La confesión tiene que ver con el arrepentimiento. Tenemos que, si vamos a hacer una guerra espiritual, tenemos que pedirle perdón al Señor, como dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, arrepentirnos. Tenemos que tener nuestra vida y el mismo Espíritu nos revela, el mismo Espíritu nos habla, nos ilumina para decir, tienes que corregir esto, tienes que corregir lo otro. Acción de gracias también. Una persona que está siendo guiada por el Señor es una persona que constantemente da gracias a Dios por todo lo que pasa, aún por lo negativo, aún por lo positivo. Gloria a Dios, por lo positivo es muy fácil. Cuando usted se da cuenta que le donaron un carro, que le regalaron un carro, que le regalaron un comestible, ahí usted dice, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Eso es muy fácil a veces, ¿verdad?
Pero bueno, cuando usted se da cuenta que usted tiene esas cosas porque usted oró, porque usted le pidió al Señor, porque usted trabajó, porque usted hizo bueno, hay acciones de gracias, ¿verdad? También por eso. Pero otro elemento importante tiene que ver que en la oración, además de que nosotros adoremos, estoy hablando del hábito de la oración, además de confesemos, además de que le demos gracias a Dios, tenemos que presentar peticiones, a veces de orden personal, aunque a mí me sorprende mucho que cuando yo veo al apóstol Pablo, cuando veo al mismo Señor Jesucristo en sus modelos que tienen de oración, si bien es cierto, oraban para que Dios les diera fortaleza, para que Dios, ¿cómo se llama?, abriera puertas con la palabra que se predica, pero por lo general se intercedió. Y aquí es donde estamos teniendo muy claro eso. A veces tenemos que interceder por otras personas, por otras peticiones. En este momento hay muchas personas que están enfermas, que están pasando problemas, que están pasando pruebas, que no tienen alimento en la casa, que están enfermos del COVID. Posiblemente usted conoce algunas familias o algunos hermanos o personas cercanas que están pasando por situaciones muy complicadas. Es ahí donde tenemos que orar por esas personas, ¿verdad? Interceder por esas personas. A veces oramos por peticiones personales, pero sobre todo intercedemos por necesidad hacia estas personas o terceras personas, para decirlo de alguna manera. Entonces, es importante que nosotros desarrollemos este hábito de orar, ¿verdad? Y usted dice, a mí me gustaría ser discípulos, a mí me gustaría enseñar a otras personas en cuanto al crecimiento en la fe. Bueno, pero esto es algo muy importante, algo muy importante. Primero, el hábito lo tenemos que tener nosotros. Usted nunca va a lograr transferir y transmitir a otros un hábito que usted no tenga. Nunca lo va a lograr. Y hay algo importante, los hábitos, está comprobado que cuando un hábito se practica 21 días seguidos como una acción, va a crearse un hábito. 21 días de repetición de acciones van a crear un hábito. Usted quiere enseñar a una persona a orar, usted quiere enseñar a una persona a hacer algo, practique durante 21 días, 3 semanas seguidas, y usted se va a dar cuenta que esa repetición de esa acción va a crear el hábito de la oración. El discípulo debe escoger siempre un lugar, un horario. Y bueno, por la forma de vida que llevamos todos en estos días, en este siglo XXI tan rápido que pasan las cosas y tantos compromisos que tenemos, posiblemente a veces varían. Yo tengo, me gusta orar en las mañanas, me gusta orar, pero a veces hay momentos en que tal vez tengo que hacerlo a mediodía o tomar más tiempos en las noches, ¿verdad? Entonces, pueden variar a veces los horarios. Lo importante es tener ese hábito de nunca dejar de orar, de tener ese horario. Pero es importante a una persona nueva que usted le quiere enseñar, tal vez es mejor que tenga un lugar, un horario, con las condiciones apropiadas, ¿verdad? No donde haya un montón de interrupciones, para tener ese hábito, ese tiempo diario, sin interrupciones y sin ningún apuro. Entonces, es importante este hábito de la oración. Hay otro aspecto importante en cuanto al tema de la oración que quiero comentar con ustedes. Hoy estamos haciendo la introducción de este curso y quiero en los próximos 10, 15 minutos, con este vamos a terminar en el día de hoy, comentarles a ustedes algo sobre este aspecto de la oración personal y la movilización de la iglesia. Ahí habla de la iglesia madre, hable de cualquier iglesia cristiana, ¿verdad? La oración personal y la movilización de la iglesia. Ahora, ¿qué es lo que buscamos? Nosotros, en cierta medida, todos somos sembradores de la palabra, sembradores de hábitos, ¿verdad? Conocer el fundamento del por qué esta disciplina espiritual que se llama la oración, que incluye la intercesión, es importante para la vida. También saber cómo desarrollar una reunión de oración para apoyar, motivar a que otros oren, porque se siembren iglesias ahí donde estamos trabajando, o para que se siembren iglesias
en grupos no alcanzados, hablando de misiones directamente. Es importante que estemos orando. Yo todos los días tengo unas 3 chats donde me llegan oraciones para orar por países, por naciones, ¿verdad? Todos los días oramos por países, por naciones, ¿verdad? Hemos orado por lugares donde las puertas están cerradas al evangelio, en muchos lugares donde las puertas están cerradas al evangelio, y yo motivo a otros que también estemos orando, 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 porque cuando hay oración, cuando hay, recuerde lo que decía Pablo ahí en el capítulo 6 de Efesios, que perseveremos en la oración, que hagamos la oración. Entonces, esto es muy importante para que las iglesias se abran muchas iglesias en todo lugar. También desarrollar un grupo permanente de socios de oración para el apoyo espiritual de nosotros. Eso era lo que les decía ahora. Cada vez que nosotros vamos a un lugar, a hacer un viaje misionero, el equipo misionero, yo logro con los chats y los amigos míos, por lo menos tener entre 100 y 200 personas que están orando por nosotros, que están orando por la evangelización, por la palabra que se va a predicar, para que Dios nos cubra, nos proteja, para que el enemigo sea vencido en el nombre de Jesús. O sea, yo les pongo como 4 o 5 peticiones. No me gusta poner muchas peticiones. Hay que poner unas 4 o 5 peticiones, pero las más importantes, las más claves, y que le diga a la persona, tome 10, 15 minutos de su valioso tiempo, interceda por nosotros. Entonces tenemos que tener socios de oración. Todo creyente debe tener socios de oración. Usted que está trabajando en una iglesia, usted que está trabajando, ¿cómo se llama?, en algún ministerio X, en misiones o un ministerio social, tenga socios de oración y usted va a ver la diferencia en el trabajo que usted está desarrollando. Es muy importante ese aspecto. Recordemos que Mateo 18, 19, y voy a leer esa porción escritural de Mateo 18, versículos 19 y 20. Dice así la palabra del Señor en Mateo 18, 19. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde hay 2 o 3 en mi nombre, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, qué importante es lo que nos dice Mateo en cuanto al valor, a la importancia de la oración. Tenemos que ponernos de acuerdo con unos 2, con unos 3, con unos 10, con unos 20, con unos 100. Entre más haya gente orando, Dios va a responder. Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas. Es una comunicación de doble vida, de doble vía, pues existe un diálogo entre Dios y el hombre, como dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es una conversación de doble vía, es un deleite, es un privilegio. De ninguna manera es una carga. No, 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 no. La oración no es una carga, la oración no es nada aburrido, ¿verdad? Definitivamente, como a veces salen ahí algunos adagios, algunos dichos, un día con oración es un día de bendición, ¿verdad? Un día con oración es un día de bendición. Y yo podía decirle a ustedes, Noemí, Marcela, Gretel, Efraín, Ronald, etcétera, ¿cómo se llama? Francis, ¿cómo se llama? Si usted ora, es un día donde va a tener bendición. Un día sin oración no hay bendición. Así también, ¿verdad? Un día con oración hay bendición. Cuando usted pone en las manos del Señor todas las cosas, y le voy a decir, aún pueden pasar cosas que supuestamente son negativas, Dios transforma eso negativo en bendición para su vida. Nos da la sabiduría para resolver aún eso negativo. Entonces, es un deleite, es un privilegio. Orar no es una carga, eso no es una carga, es una bendición, y debe ser sincera, ¿verdad? Debe ser auténtica, sin máscaras ni religiosidad. A veces las personas, cuando oyen que nosotros hacemos una oración intercesora, yo a veces lo he visto en las iglesias y en células y en otros grupos más pequeños, y la persona llega y me dice,
yo le digo, bueno, ¿le gustaría a usted orar? Ah, no, no, es que yo no puedo orar como lo hace usted, es que yo no tengo las palabras, es que yo no tengo esto, yo no tengo lo otro para orar. Y yo les digo inmediatamente, no, no, así no es. La oración es hablar con Dios, hablando de una definición lo más sencilla. La oración es hablar con Dios y la oración es algo que brote de su corazón. ¿Qué quiere decirle usted a Dios? ¿Qué quiere pedirle a Dios? Tiene que ser auténtica, sin máscaras, sin ninguna religiosidad. O sea, si bien es cierto, el Señor nos dio algún modelo, Pablo nos ha dado también algunos modelos en cuanto al aspecto de la oración, pero la oración realmente es algo auténtico, algo sin máscaras, sin ninguna religiosidad, y eso lo debemos de tener, y no es para oír lo que queremos, no, 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 no es para oír, es para clamar, es para pedirle, es para interceder por otros, es para entrar en el campo del enemigo, es para pedir que Dios se manifieste en las vidas de varias personas, es para conectarnos con la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque a través de la oración podemos conocer y experimentar y oír y atender la voluntad de Dios. Es hablar con Dios. ¿Cómo me voy a... Si usted dice, yo quiero resolver esto con mi esposo, quiero resolver esto con mi hermano, y nunca le habla y nunca lo va a resolver, eso es igual. Si nosotros nos conectamos con Dios, vamos a conocer la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Como dice Romanos capítulo 12:2, es buena, agradable y perfecta la voluntad de Dios. Y entonces, ¿cómo no vamos a querer oír y atender a la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta? Bueno, la única manera es conectarnos al Señor a través de la oración. Y como lo dijimos ahora, es una armadura. Es una armadura para el creyente. Pablo bien lo dijo. Es una armadura, es algo que nos protege, como lo vimos ahora ampliamente en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Entonces, ese aspecto es muy importante. Ahora, ¿cuál es un obstáculo para la oración? ¿Cuál es un obstáculo para la oración? Obviamente el pecado, ¿verdad? Como dice allá el Salmo 51:12 y primera Juan 1:9, que ya lo dijimos de memoria, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, siempre cuando nosotros vamos a una misión especial, siempre que vamos a orar, lo primero que tenemos que hacer es pedirle perdón al Señor, es confesar los pecados por comisión o por omisión. A veces hemos pecado por omisión. Bueno, tal vez usted lo hizo por comisión, ¿verdad? Bueno, también hay que pedirle, tenemos que limpiarnos, ¿verdad? Mire, yo recuerdo que en una oportunidad narra allá en el libro de los Hechos, dice que habían unos personajes que le dijeron a Pablo y que le dijeron, a Pedro y a otros de los discípulos, mire, nosotros también queremos expulsar a los demonios y darnos ese poder o te compramos ese poder. Y dice que fueron y quisieron usar ese poder o lo que ellos decían que querían comprar. Y dice que el demonio los tomó, los agarró y los hizo a un lado por allá. Y les dijo, ustedes son unos pecadores, ustedes han hecho esto, ustedes han hecho lo otro. He conocido testimonios de personas que han ido a, ¿cómo se llama? A sacar un demonio, a expulsar un demonio, a hacer un acto de exorcismo. Y dice que ahí Satanás mismo se personifica y a través de la persona que están sacando el demonio, que están exorcizando, le dice, ¿por qué vienes a sacarme a mí si tú eres esto, aquello y lo otro? El mismo diablo sacó los trapos sucios de la persona, porque Satanás también a veces sabe esas cosas. El pecado tenemos que confesarlo, tenemos que confesarlo. Hay que tener claro que otro de los obstáculos para la oración son los ídolos, como dice el Salmo 115, ¿verdad? Y eso era algo de lo que estábamos comentando ahora sobre Haití, ¿verdad? Que muchas de las personas van a las iglesias y en términos generales la gente en Haití le gusta las cosas espirituales, pero es un sincretismo, todavía tienen ídolos del vudú, todavía tienen prácticas del vudú ahí en sus puertas, en sus habitaciones, en sus propiedades, y eso es un obstáculo para que Dios pueda fluir, para que Dios pueda hacer cosas grandes y maravillosas. La avaricia también es un obstáculo
para la oración. Tenemos que controlar la avaricia, ¿verdad? Como dice Lucas 12:15, dice así la palabra del Señor. Voy a leer ahí en Lucas 12:15, que dice la siguiente, y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en abundancia de los bienes que posee. La codicia, la avaricia, cuando hay eso ahí en el corazón, una persona no puede orar con libertad, no puede orar con poder, con autoridad. La falta de perdón también es un obstáculo para la oración, como dice Romanos 12:10, que tenemos que perdonar a los que nos ofenden y nuestro Padre también nos va a perdonar a nosotros. Eso es también parte del tema del sermón del monte, donde se comenta ese aspecto. Obviamente un obstáculo para la oración es la incredulidad, la duda. Es necesario que haya fe, es necesario que la persona crea, ¿verdad? Cuando una persona tiene incredulidad de duda, obviamente Dios no va a atender esas oraciones, porque primero hay que creerle que Dios está ahí, que Dios es poderoso, que Dios va a actuar, que Dios va a dar un favor, va a hacer un milagro, que Dios se va a manifestar ahí. Pero si hay duda y incredulidad, Dios nunca va a poder hacer esa obra. Ahora, ¿cuáles son los efectos que trae la oración o la intercesión? Bueno, cada vez que oramos, acude a nuestra ayuda y nos levanta con su diestra, con la diestra de su gran justicia, como dice la palabra. También la oración continua es imprescindible. O sea, como decía el apóstol Pablo, perseveren en la oración, perseveren. O sea, si usted dice, es que yo voy a sostener este ministerio, yo voy a sostener lo que hago a pura inteligencia, a pura capacidad, yo confío en mis capacidades. Bueno, ya usted está quitándole lugar a Dios y está siendo más humanista desde esa perspectiva. No, no, no. La oración es imprescindible. Pablo reconocía el valor de la oración. Él a todas las iglesias que él estableció y que él fundó, les decía a los hermanos, oren por nosotros, pidan por nosotros. Hermanos, necesitamos tener gente que esté orando con la palabra adecuada, para que Dios nos abra puertas, para que ¿cómo se llama? Los lugares donde Satanás está gobernando sean quitados a través del poder de la palabra de Dios, a través de nuestra oración. Nuestra oración puede requerir un poco más de tiempo para ser contestada. A veces creemos que las cosas se contesten así, en un abrir y un cerrar de ojos. Sin embargo, Dios dice, es en el tiempo mío, el kairos de Dios, en el kairos de Dios. Sí tenemos que entender que a veces puede ser de una manera frecuente, ¿verdad? Y que lo podemos hacer también en unidad con dos o más personas, pero Dios va a responder la oración. La oración debe ser una oración de guerra, como lo hemos dicho en este curso y lo vamos a estar repitiendo. Nuestra oración va a ser una oración de guerra, una oración poderosa que va a derribar fortalezas. Vamos a entrar en el campo del enemigo, vamos a entrar a las regiones celestiales, vamos a entrar a las regiones celestiales. No debe ser una oración ahí sencilla, una oración ahí general, sin mucho efecto. No, cuando estamos hablando de la guerra, es lugares de poder, son lugares de poder donde el enemigo se mueve, donde el enemigo tiene cautiva las mentes, los corazones de muchas personas. Y para eso necesitamos guerrear, necesitamos ser poderosos en nuestra oración, en ese campo de guerra. Requerimos disciplina en la oración como hábito que es, ¿verdad? Dependen de la repetición de las acciones, ¿verdad? Como dijimos ahora, hay que determinar ese lugar, permitir ese lugar de oración, señale un horario y tiempo específico, pero usted tiene que estar orando constantemente y hay propósitos, ¿verdad? A mí me gusta hacer listas de oración. Yo todos los días cuando oro, yo agarro ahí un papelito, ¿verdad? Y anoto oración, es orar por esto, orar. Hay mucha gente que me está poniendo siempre peticiones. Hay unos chats que me las suministran, pero hay que poner esas oraciones constantes, esas oraciones constantes. Tenemos que poner esas oraciones constantes que estamos ahí teniendo ahí. Es importante esas oraciones que estamos desarrollando constantemente. Ok, otra cosa importante es que tenemos que iniciar la reunión con alabanza
enfocada también en la plantación de las iglesias, orar para que Dios establezca a su iglesia, establezca a su iglesia. Es importante eso, para que Dios, digamos, ahora estamos orando por Puriscal, yo oro mucho por Puriscal para que esta iglesia crezca sana. Ya hay 25 personas, pero proyectamos que hayan 40, 50 al final del año, pero hay que orar para que Dios, esa iglesia sea plantada. Hay que orar para que nuestras iglesias se establezcan bien, para que se establezcan bien. Hay que orar porque las iglesias allá en las zonas indígenas, en los lugares donde Cristo está siendo predicado, donde están los misioneros, ahí se establezca la iglesia. Tenemos un gran campo para estar orando por las diversas necesidades, para que se prepare en forma anímica y espiritualmente los grupos de intercesión, ¿verdad? Para que haya gente orando. Qué bonito. Yo le doy gracias a Dios porque tenemos 2 meses de haber abierto esa obra ahí en Puriscal y ellos decidieron, el grupo ahí decidió, obviamente con la líder que tenemos ahí, hacer una vigilia. Imagínense, una iglesia recién iniciada y ya hicieron una vigilia de oración. Y estuvieron 3, 4 horas orando el viernes pasado. Ellos ahí estuvieron orando y yo los felicité. Qué bonito. Hay que animar espiritualmente a que la gente interceda, que interceda por los lugares donde viven, para que ellos vean el actuar de Dios, el accionar de Dios ahí donde ellos están. A veces por grupos pequeños, quizás por células y proveerles materiales para que ellos oran. Pero lo importante es que también toda oración, cada vez cuando oramos, que Dios haga una obra en contra de Satanás, que haga una obra en contra quizás a favor del gobierno, etcétera, etcétera, sea en el sentido negativo o positivo, como se le quiere enfocar, pero siempre hay que darle gracias a Dios y adorar a Dios, porque Él va a actuar por medio de la oración, por medio de la oración. Y pongamos nombres de personas, interceda por personas en forma específica, y también hágase de los socios de oración. Yo quiero, cada uno de ustedes está haciendo un ministerio muy bonito, muy precioso en sus iglesias o en otros lugares. Tenga socios de oración, empiece ahí con 10 personas que le digan, yo voy a orar siempre por usted. Tenga ahí a 15 personas, tenga 20 personas, pero que siempre estén orando por usted. Y póngales peticiones, póngales desafíos espirituales, ¿verdad? Presente necesidades, bueno, voy a hacer una misión a tal lugar, ahí hay estos y estos problemas, para que la gente ore en forma específica, para que la iglesia del Señor sea establecida ahí en ese lugar. Así que ese es el objetivo de hablar de todas estas temáticas. Hoy queríamos introducir este tema de la oración, ¿verdad? Este tema del curso de la guerra espiritual, de la intercesión y la guerra espiritual a través de esas palabras de Efesios, de Corintios. La otra semana será en Daniel y otro pasaje del Antiguo Testamento. Y ¿cómo se llama? Y hoy queremos hablar un poco más del hábito de la oración y de la intercesión. La otra semana vamos a poner ahí unos fundamentos bíblicos de guerra espiritual y vamos a hablar un poco ya de guerra espiritual, Yo les voy a poner en sus correos el libro de guerra espiritual, para que ustedes ya empiecen a leerlo y que por lo menos ahí para la otra semana se lean ahí la primera sección de Mirón. Vea la primera sección, se los voy a poner aquí otra vez, el de Jaime Mirón, tiene que ver directamente la parte esta, conociendo al enemigo. La parte de conocer al enemigo. El campo de batalla, los límites del poder satánico, las trampas del diablo, cómo identificar a Satanás y si le estamos abriendo puertas al diablo. Van a leer, es muy práctico el libro y es muy bueno, ¿verdad? Tiene un abordaje bíblico muy, pero muy bueno. Ya hoy o mañana ustedes lo van a recibir, para que la otra semana adelantemos conociendo al enemigo. Y así cada semana vamos a ir leyendo una parte. Son 78 páginas y es un libro muy agradable, muy bueno. Así que
Amados hermanos, vamos a terminar hoy por acá. Vamos a concluir. Que el Señor les bendiga y Dios mediante nos vamos a ver el otro miércoles. Muy buenas tardes a todos. Que el Señor les bendiga en este momento. Chao, chao. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta Bendiciones. luego. Hasta luego, Chao. Gretel. Saludos, Igual. Gretel. Bendiciones. Chao.